El Ejército Rojo por Paul Dux. Fragmento del libro El atardecer rojo y el mañana. El día que me uní a mi regimiento me puse mi uniforme del Ejército Rojo que consistía en una camisa caqui, pantalones amarillos, masilla, un par de buenas botas que le compré a otro soldado pues en aquel entonces el ejército no las proporcionaba y un abrigo gris. En mi gorra llevaba la insignia del Ejército Rojo, una estrella roja con un mazo y un arado estampados. No se podía decir que este fuera el uniforme regular del Ejército Rojo, aunque era tan regular como cualquier otro. Salvo algunos soldados escogidos, elegantemente vestidos con lo mejor que el ejército podía proporcionar, los reclutas vestían de todo y a menudo solo tenían pantuflas en lugar de botas. Hay una amarga ironía y una enorme importancia en el hecho de que en 1920, cuando volví a observar al Ejército Rojo desde el frente polaco, vi a muchos de los miles que desertaron a los polacos vistiendo uniformes británicos que habían sido suministrados junto con tanto material de guerra al general Anton Denikin. Le dije al presentarme ante mi comandante, Tovarish Komandir, vamos a ser muy diligentes. Camarada comandante, permítame informarle que la tarea asignada se ha cumplido. La respuesta de mi comandante sería, bueno camarada fulano, escucharé su informe inmediatamente. O bien podría responder usted esté preparado mañana a tal hora. La terminología del antiguo ejército, al igual que la nomenclatura de muchas calles de las capitales, se ha modificado y la palabra comandante se ha sustituido por oficial. Cuando estábamos solos no decía camarada comandante salvo en broma, sino que lo llamaba Vasily Petrovich, y él también se dirigía a mí por mi nombre de pila y mi patronímico. Un día le pregunté a mi comandante, ¿qué te hizo unirte al Ejército Rojo? Mi comandante me respondió, ¿crees que tenemos alguna opción? Si un oficial no quiere que le disparen, obedece la orden de movilización o huye del país. Y solo pueden darse el lujo de huir quienes no tienen familia que dejar atrás. Mi comandante sacó una cartera abultada del bolsillo y rebuscando entre la masa de documentos sucios y andrajosos desdobló un papel y lo puso delante de mí. Me dijo, esa es una copia de un documento que me obligaron a rellenar y firmar antes de que me dieran una comisión roja. Todos tenemos que firmarlo y si te hubieran descubierto aquí habría firmado la vida de mi esposa, además de la mía. El papel era un papel en blanco, mecanografiado, en el que primero se debía completar con detalle el nombre, rango en el antiguo ejército, rango actual, regimiento, domicilio, etc. Luego seguía un espacio donde el oficial recién movilizado proporcionaba una lista exhaustiva de sus familiares con sus edades, direcciones y ocupaciones. Al final, seguido de un espacio para la firma, aparecían las siguientes palabras. Por la presente declaro que soy consciente de que en caso de deslealtad hacia el gobierno soviético mis familiares serán arrestados y deportados. Mi comandante Vasily Petrovich extendió los brazos y se encogió de hombros y me dijo con amargura. Preferiría ver a mi esposa y a mis hijas pequeñas fusiladas antes que enviarlas a un campo de concentración rojo. Se supone que debo hacer que mis subordinados también firmen estas declaraciones. Agradable, ¿verdad? Supongo que ya saben que el nombramiento para un puesto de cualquier responsabilidad ahora está condicionado a tener familiares cerca que puedan ser arrestados. Esta orden se había publicado en la prensa. Lo más feliz hoy en día es estar sin amigos y en la miseria. Así no pueden fusilar a tu gente. O bien actúen según el principio bolchevique de que la conciencia como la libertad es un prejuicio burgués. Entonces podrán trabajar para el número 2 de la calle Gorokovaya de San Petersburgo y amasar una fortuna en las oficinas de la Checa, la policía secreta. No solo mi comandante sino la mayoría de los hombres de mi unidad hablaban así entre ellos. Y hablaban en voz baja por miedo a los espías bolcheviques. Un hombrecito que fue reclutado en el regimiento era excepcionalmente franco. Era mecánico de una fábrica en la zona de Viborg. Su franqueza era tal que al principio sospeché que era un provocador pagado por los bolcheviques para hablar mal de ellos y así desenmascarar a sus simpatizantes. Pero no era así. Un día lo oí contar la historia de cómo él y sus compañeros habían sido movilizados. El mecánico dijo, en cuanto nos movilizaron nos enviaron a todo tipo de mítines. El sábado pasado en el Narodny Dom, el auditorio más grande de San Petersburgo, Grigori Zinoviev nos habló durante 1 hora y nos aseguró que lucharíamos por los obreros y campesinos contra capitalistas,
imperialistas, banqueros, generales, terratenientes, sacerdotes y demás gentuza chupa sangre. Luego Grigori Zinoviev leyó una resolución según la cual todo soldado rojo jura defender a la ciudad de San Petersburgo hasta la última gota de sangre. Pero nadie levantó la mano salvo unos pocos en las primeras filas que, por supuesto, habían sido puestos allí para votar a favor. Cerca de mí oí a varios hombres gruñir y decir, «Basta. No somos ovejas y sabemos para qué clase de libertad quieren usarnos como carne de cañón». Al día siguiente, ¿qué creen? Leímos en el periódico que 10.000 soldados recién movilizados habían aprobado por unanimidad una resolución para defender lo que Grigori Zinoviev y Lenin llaman el gobierno obrero y campesino. Pocas personas se atrevían a ser tan francas pues todos temían que los 4 o 5 comunistas asignados al regimiento escucharan a escondidas e informaran de cualquier comentario perjudicial para los bolcheviques. Uno de estos comunistas era judío, algo poco común en la tropa del ejército. Desapareció cuando el regimiento fue trasladado al frente sin duda tras haber recibido otro puesto similar en un lugar seguro de la retaguardia. Los únicos puestos en el Ejército Rojo ocupados por judíos en número son los de comisarios políticos. Una razón por la que parece haber tantos judíos en la administración bolchevique es que casi todos están empleados en la retaguardia, sobre todo en departamentos como alimentación, propaganda y economía pública que no participan en el combate. El intenso odio al judío y la creencia popular en Rusia de que el bolchevismo es una farsa judía se deben en gran medida a la facilidad con la que los bolcheviques judíos evaden el servicio militar y a la arrogancia que algunos muestran hacia los rusos, a quienes desprecian abiertamente. Por supuesto, hay otros tantos judíos que se oponen a los bolcheviques y muchos de ellos están en prisión. Pero esto no es muy conocido, pues al igual que los antibolcheviques rusos carecen de medios para expresar sus opiniones. Leo Bronstein, el genio del Ejército Rojo, es ahora universalmente conocido por su seudónimo de Trotsky, un nombre con sonoridad más rusa. Trotsky es el segundo del triunvirato de Lenin, Trotsky y Grigori Zinoviev, triunvirato que guía los destinos de la Revolución rusa y mundial. Que el orden de precedencia aceptado no sea Trotsky, Lenin y Zinoviev debe ser una lástima para el propio Trotsky. La primera característica sobresaliente de Trotsky es la ambición desmedida. La segunda característica sobresaliente de Trotsky es el egoísmo. La tercera característica sobresaliente de Trotsky, la crueldad. Estas tres características están agudizadas por una inteligencia y un ingenio de inusual brillantez. Según sus allegados de antaño, su naturaleza no está exenta de cordialidad, pero sus afectos están completamente subordinados a la promoción de sus ambiciosos designios personales y rechaza a amigos y familiares por igual, como si fueran ropa, en cuanto han servido a sus propósitos. El doctor Grisha Siv fue compañero de escuela, compañero de prisión y colega político de Trotsky. El doctor Grisha Siv durante años trabajó con Trotsky tanto abiertamente como en secreto. El doctor Grisha Siv luego viajó con Trotsky al exilio y estuvo asociado con Trotsky también en Nueva York. El doctor Grisha Siv resume así el carácter de Trotsky. En la psicología de Trotsky no existen elementos que correspondan a las concepciones comunes de brutalidad o humanidad. En su lugar, hay un vacío. Para Trotsky los hombres son meras unidades mediante las cuales puede satisfacer su voluntad de querer ser. Si este fin se logra asegurando para esas multitudes condiciones de felicidad suprema o aplastándolas o exterminándolas sin piedad, es para Trotsky un detalle insignificante que no debe determinarse por simpatías o antipatías, sino por las circunstancias del momento. El doctor Grisha Siv arroja luz sobre cómo Trotsky eligió su seudónimo. Su actual nombre ficticio, Trotsky, era el nombre del carcelero principal de la prisión zarista de Odessa, donde Trotsky y el doctor Grisha Siv estuvieron encarcelados. Este último describe a este carcelero como una figura majestuosa, apoyado en su largo sable y con la mirada penetrante de un mariscal de campo que inspecciona sus dominios y se siente un pequeño zar. El motivo que impulsó a Trotsky a usar un seudónimo es peculiar. Llamarse Bronstein equivaldría a atribuirse de una vez por todas la odiada etiqueta que designa su origen judío, y esto era precisamente lo que deseaba que todos olvidaran lo más rápido y completamente posible. Esta apreciación es aún más valiosa porque el escritor, el doctor Grisha Siv, es judío.
La creación y el control de una enorme maquinaria militarista han brindado hasta ahora un amplio margen para el ejercicio de la energía sobrehumana y la voluntad indomable de Trotsky. Trotsky consideraba a los campesinos y obreros rusos como ganado y los trataba como tales. Trotsky naturalmente se esforzó desde el principio mediante la coerción o mediante ofertas halagadoras y seductoras por persuadir al cuerpo de oficiales zaristas de cuyos conocimientos técnicos no podía prescindir para que sirvieran a la bandera roja. La idea de un ejército democrático y la idea de armar a todos los obreros habían servido para llevar a Trotsky y sus asociados al poder. Pero esas ideas fueron descartadas en cuanto lograron sus objetivos. En el Ejército Rojo se introdujeron las mismas medidas empleadas por el ejército zarista para combatir el robo y el pillaje generalizados y con mayor severidad. Los comités de soldados fueron pronto suprimidos. Los comandantes revolucionarios del año 1918 sin formación y cualificación para el liderazgo fueron destituidos y reemplazados por especialistas, es decir, por oficiales del ejército zarista vigilados de cerca por comunistas cuidadosamente seleccionados. La fuerza del Ejército Rojo reside ahora, sin duda, en su personal de oficiales. A medida que se hacía cada vez más evidente la necesidad de conocimientos militares expertos, la actitud oficial hacia los oficiales zaristas, que era de desprecio y hostilidad considerando los burgueses, se vio atenuada por un evidente deseo de conciliación. Se observó el curioso fenómeno de una prensa roja procaz, que seguía haciéndose la cómplice de los instintos populares denunciando a todos los oficiales zaristas como cerdos contrarrevolucionarios. Mientras al mismo tiempo Trotsky, en secreto, tendía la rama de olivo a estos mismos cerdos, dirigiéndose a ellos con tono conciliador e incluso respetuoso. Se les decía a los oficiales que al pertenecer a la vieja escuela comprendían plenamente que no podían aceptar fácilmente todas las innovaciones del régimen proletario, que se esperaba que con el tiempo se adaptaran a él y que si, mientras tanto, daban sus conocimientos a la revolución, sus servicios serían debidamente reconocidos. Un oficial me dijo, nos costó creer que fuera Trotsky quien nos hablaba tras la reunión extraordinaria de comisarios y especialistas navales de la flota del Báltico. En esa reunión Trotsky abolió el sistema de comités y restableció la autoridad de los oficiales. Mi amigo participó en la reunión pues era un alto funcionario del almirantazgo. Todos nos sentamos alrededor de la mesa expectantes, los oficiales en un extremo y los comisarios comunistas en el otro. Los oficiales guardaban silencio pues desconocíamos el motivo de nuestra llamada. Pero los comisarios, todos vestidos con jubones de cuero, se despatarraban en las mejores sillas, fumando, escupiendo y riendo a carcajadas. De repente la puerta se abrió y entró Trotsky. Nunca lo había visto antes y me quedé completamente desconcertado. Vestía el uniforme completo de oficial ruso con la única excepción de las charreteras. La vestimenta no le sentaba bien pero se mantenía erguido y con aire de líder y cuando todos nos pusimos de pie para recibirlo el contraste entre él y los comisarios, a quienes él mismo había nombrado, era sorprendente. Cuando habló nos quedamos atónitos. Y también los comisarios quedaron atónitos. Y es que Trotsky nos llamó no camaradas, sino caballeros. Nos agradeció nuestros servicios y nos aseguró que comprendía las dificultades tanto morales como físicas de nuestra situación. Entonces de repente se volvió contra los comisarios y para nuestra sorpresa soltó un torrente de insultos como los que hoy en día estamos acostumbrados a oír dirigidos contra nosotros mismos. Los llamó holgazanes y taciturnos. Les preguntó por qué se atrevían a sentarse en su presencia con los jubones desabrochados y los hizo encogerse como perros. Nos dijo que los comités de barco habían sido abolidos y que a partir de entonces los comisarios solo tendrían poderes de control político pero ninguno en asuntos puramente navales. Nos quedamos tan atónitos que creo que, si Trotsky no fuera judío, los oficiales lo seguirían hasta el último detalle. La situación de los oficiales era realmente penosa, especialmente la de aquellos con esposas y familias. Huir con sus familias era difícil mientras que huir sin ellas conllevaba el arresto de éstas en cuanto se notaba la ausencia del oficial. Permanecer en el país no mejoraba su situación. Tanto la evasión de la movilización como la falta de servicio conllevaban represalias contra sus parientes. Las gestiones de Trotsky no pretendían obligarlos a servir pues eso era inevitable. Las gestiones de Trotsky pretendían inducirlos a servir bien. Sus persuasiones por sí solas habrían servido de poco.
Pero con el paso del tiempo la amarga decepción por los continuos fracasos de los blancos y el creciente disgusto por las consecuencias de la intervención aliada, sumado al terror constante, llevaron a muchos a la desesperación y a algunos al servicio real en las filas rojas creyendo que solo con el fin de la guerra se podría alterar el régimen existente. Creo que el número de quienes realmente sirven bajo la convicción de que el actual orden de cosas es meramente pasajero es considerablemente mayor de lo que generalmente se supone fuera de Rusia. Una de las escenas más lamentables que he presenciado fue el arresto de mujeres como rehenes por sospecha de actividades antibolcheviques contra sus hombres. Recuerdo especialmente un grupo de estas prisioneras porque conocí a una o dos de ellas. Todas eran damas, con el sello de la educación y el refinamiento y un sufrimiento indescriptible en sus rostros. Esas damas eran acompañadas de 3 o 4 niños que supongo se negaron a ser separados. Bajo el ardiente sol de verano caminaban penosamente por las calles vestidas con los restos de ropa buena, con los zapatos de tacón desajustados, cargando bolsas o paquetes con las pertenencias que se les permitía llevar a prisión. De repente una de las mujeres se desmayó y cayó. El pequeño grupo se detuvo. Sus compañeras ayudaron a la inválida a sentarse mientras la escolta permanecía de pie observándolas como aburrida. Los guardias no parecían violentos, solo obedecían órdenes. Cuando el grupo avanzó, uno de ellos llevó el bolso de la dama. De pie bajo los árboles del jardín de Alejandro observé la triste procesión con la desesperación impresa en cada rostro que avanzaba lentamente por la calle y desaparecía en la oscura abertura del número 2 de la calle Gorokovaya en las oficinas de la Checa, la policía secreta. Mientras tanto sus esposos e hijos se les informó que un solo acto conspicuo de su parte contra los ejércitos blancos o contrarrevolucionarios bastaría para asegurar la liberación de sus mujeres, mientras que el buen servicio continuo les garantizaría no solo libertad personal sino también más raciones y protección contra los abusos en sus hogares. Esto último significa mucho, pues como castigo las casas eran invadidas por extraños mientras que los dueños originales de las casas eran expulsados u obligados a vivir en una sola habitación. Tal presión contra los oficiales demostraba una astuta comprensión de la psicología de los ejércitos blancos. Un solo acto conspicuo a favor de los bolcheviques por parte de un oficial del antiguo ejército bastaba para condenarlo para siempre a los ojos de los blancos, quienes parecían no tener consideración por la dolorosa y a menudo desesperada situación en la que se encontraban. Fue esto lo que preocupó a mi comandante tras la destrucción accidental del puente derecho. Me han dicho que el hijo del general Brusilov fue fusilado por el ejército de Antón Denikin únicamente porque lo encontraron al servicio de los rojos. La estupidez de tal conducta por parte de los blancos sería inconcebible si no fuera un hecho. La ausencia total de una alternativa programática aceptable al bolchevismo, las amenazas susurradas de los terratenientes de que, en caso de una victoria blanca, las tierras confiscadas por los campesinos serían devueltas a sus antiguos dueños y la lamentable incapacidad de comprender que en la guerra antibolchevique la política y no la estrategia militar debe desempeñar el papel dominante, fueron las principales causas de las derrotas blancas. Esta teoría se ve corroborada por las diversas aventuras militares blancas, ya sean las de los generales Alexander Kolchak, Antón Denikin o Piotr Urangel. El curso de cada una de estas aventuras militares fue en términos generales el mismo. Primero los blancos avanzaron triunfalmente y hasta que se comprendió la naturaleza de su régimen fueron aclamados como liberadores del yugo rojo. Los soldados rojos desertaron en hordas y el mando rojo quedó sumido en la consternación. Hubo muy pocos combates considerando la vasta extensión del frente. Luego se produjo un alto debido al incipiente descontento entre la población civil en la retaguardia. Las requisas, la movilización, las luchas intestinas y la corrupción entre los funcionarios, que diferían poco del régimen de los rojos, rápidamente alejaron la simpatía del campesinado, que se rebeló contra los blancos como lo habían hecho contra los rojos. La posición de los ejércitos blancos se volvió insostenible. La primera señal de rendición en el frente fue la señal de un cambio total de fortuna. En algunos casos este proceso se repitió más de una vez y el resultado final fue la determinación del campesinado de defenderse tanto de los rojos como de los blancos. La mayoría de los emigrados rusos admiten ahora no solo que la guerra contra la llamada República Soviética sirvió sobre todo para consolidar la posición de los líderes bolcheviques, sino también que el fracaso de los antibolcheviques se debió en gran medida a su propia administración deficiente.
Pero muchos siguen culpando a otros en lugar de a sí mismos y principalmente a Inglaterra, un reproche no del todo injustificado, aunque no por las razones que estos críticos suponen. Pues si bien los aliados y Estados Unidos participaron en la intervención militar, fue Inglaterra quien durante más tiempo y con el mayor coste para sí misma proporcionó fondos y material a la contrarrevolución. Su error, y el de sus aliados, consistió en no esforzarse por controlar el aspecto político, es decir, el más importante de la contrarrevolución. Inglaterra pareció asumir que la integridad moral de los generales Alexander Kolchak, Anton Denikin o Piotr Urangel, jamás cuestionada por ninguna persona seria, era el indicador de la madurez política de estos líderes y de los gobiernos que instauraron. En esto residía el error fundamental de juicio. El abismo que separa a los líderes blancos del campesinado es tan amplio como el que separa al Partido Comunista del pueblo ruso. No en Moscú sino en los propios campamentos de los líderes blancos se sembraron las semillas de los desastres que les sobrevinieron, y esto no era evidente ni para Inglaterra ni para ninguna otra potencia extranjera. A finales del año 1919 los altos cargos militares del Ejército Rojo, como los de comandante de división, artillería y brigada, estaban ocupados casi exclusivamente por antiguos generales y coroneles zaristas. Los bolcheviques se enorgullecen enormemente de ello, y suelen presumir de ello ante sus visitas. Estos oficiales son tratados con deferencia, aunque como conocidos antibolcheviques son vigilados de cerca y sus familias gozan de considerables privilegios. En los rangos inferiores predominan los oficiales rojos egresados de las escuelas de cadetes rojos, donde reciben instrucción de oficiales zaristas. Pocos de estos cadetes son hombres instruidos. Sin embargo, en general son firmes defensores del régimen soviético. Pero civiles e incluso soldados rasos también se abren camino mediante su buen servicio a puestos de alta responsabilidad, pues el Ejército Rojo ofrece un campo de ascenso no como en los ejércitos blancos según el rango, la sangre o la posición social, sino principalmente por el talento y el servicio. El mérito es el único criterio aceptado para ascender. Soldados rasos se han convertido en expertos comandantes de regimiento, oficiales de artillería y líderes de caballería. En muchos casos oportunidades antes desconocidas pero que ahora se ofrecen convierten a estas personas, de cuyo coraje y determinación no cabe duda, en firmes defensores del régimen actual. Si se afilia al Partido Comunista, cualquier aventurero astuto que dedique su talento al Ejército Rojo puede alcanzar grandes alturas y forjarse una brillante carrera. Si el pueblo ruso realmente hubiera estado impulsado por el entusiasmo revolucionario o por la devoción hacia sus gobernantes actuales, el Ejército Rojo, bajo el sistema introducido por Trotsky, se habría convertido rápidamente no solo en una fuerza militar formidable sino absolutamente irresistible. Pero el pueblo ruso no está ni estará jamás entusiasmado con la revolución comunista. Mientras los ejércitos blancos estuvieron imbuidos del espíritu terrateniente, existió un incentivo para defender la tierra, un incentivo que los bolcheviques explotaron al máximo en su propio beneficio. Presencié un ejemplo impactante de esto en el frente noroeste. Uno de los generales del ejército blanco que operaba contra la ciudad de San Petersburgo emitió una orden a la población campesina: este año, quienes sembraron y cultivaron la tierra podrán cosecharla y venderla. Pero el año que viene la tierra deberá ser devuelta a sus legítimos dueños. Huelga decir que el efecto fue fatal. Aunque este mismo general había sido recibido en su avance 3 semanas antes con un júbilo sin precedentes. Es más, esta orden en particular fue republicada por los bolcheviques en todos los periódicos de la Rusia soviética, y sirvió como poderosa propaganda entre los soldados campesinos en todos los frentes. En noviembre del año 1920 hablé con soldados recién llegados de las filas rojas en el norte de Ucrania. Descubrí que los campesinos, dispuestos a unirse a los insurgentes, temían desertar al ejército del general Piotr Urangel. Al preguntarles por qué no habían desertado en el frente sur, respondieron con decisión y sorprendentemente al unísono: Rangel ya vaincia. Era su forma de decir: tenemos miedo del general Piotr Urangel. Y esto a pesar de la tan cacareada ley agraria del general Piotr Urangel que prometía la tierra a los campesinos. Pero detrás del general Piotr Urangel sabían que estaban los terratenientes. Pero la primera campaña del Ejército Rojo contra un enemigo no ruso, Polonia, resultó en un colapso total en el apogeo del poder rojo. Y es que Polonia no amenazaba la posesión de tierras de los campesinos rusos. Y esto es aún más significativo porque se despertó en Rusia un considerable sentimiento nacional antipolaco, especialmente entre la gente culta que fue explotado por los bolcheviques para fortalecer su propia posición.
Pero había una diferencia notable entre los ejércitos rojo y polaco que en gran medida explicó el resultado de la guerra. Aunque los polacos estaban mal equipados por oficiales incompetentes, egoístas o corruptos, la tropa del ejército polaco se llenó incluso en la adversidad de un espíritu de patriotismo nacional sin precedentes en Europa desde los primeros días de la Primera Guerra Mundial. Bastaba con el reclutamiento de unos pocos oficiales franceses y la despiadada eliminación de los traidores del Estado Mayor polaco para convertir al ejército polaco en el arma formidable que barrió a las hordas rojas como paja ante sí. En el ejército rojo, por otro lado, la situación era precisamente la contraria. Los rojos estaban comandados por comandantes inspirados por el sentimiento antipolaco o que creían, como les aseguraban los líderes comunistas, que los ejércitos revolucionarios arrasarían toda Europa. Pero la tropa carecía de todo interés en la guerra. Por lo tanto, solo avanzaban mientras los polacos mal dirigidos se retiraban demasiado rápido para ser alcanzados. Pero en cuanto encontraban resistencia organizada, los campesinos rusos huían, desertaban o se amotinaban en sus propias filas. La victoria polaca disipó eficazmente los mitos del apoyo campesino a la revolución y la invencibilidad del ejército rojo. Pero más allá de eso, no ha tenido ningún efecto útil en lo que respecta a Rusia. Al contrario, al alinear temporalmente a los intelectuales rusos del lado de los comunistas, contribuyó aún más que las guerras civiles a consolidar la posición del gobierno soviético. El terror que impera en el ejército rojo, y que es en definitiva la medida más utilizada por el gobierno soviético para asegurar la disciplina, conduce en ocasiones a episodios extraordinarios y aparentemente inexplicables. En septiembre de 1920 presencié la reconquista de la fortaleza de Grodno por los polacos. Mientras observaba los proyectiles caer sobre las trincheras a las afueras de la ciudad, pensé en los miserables soldados que yacían en ellas y que odiaban la guerra y a sus líderes. Esos soldados simplemente esperaban el anochecer para escabullirse de la ciudad. Aunque se decía que Grodno estaba defendida por algunos de los mejores regimientos rojos, la retirada fue precipitada. Pero 1 o 2 días después, cerca de la ciudad de Lida, los regimientos rojos dieron la vuelta inesperadamente y presentaron batalla. Trotsky estaba, o había estado recientemente, en ese sector y había ordenado que se tomaran medidas implacables para detener la huida. Una división polaca fue atacada repentinamente por 5 divisiones rojas. 4 de estas últimas fueron derrotadas, pero la última continuó luchando con furia salvaje. 3 veces se lanzaron en formación masiva. Se desató un combate cuerpo a cuerpo en el que los polacos se vieron fuertemente presionados. Pero tras el tercer ataque, que afortunadamente para ellos fue más débil, ocurrió un suceso completamente imprevisto e incomprensible. Los soldados de la división soviética mataron a todos sus comisarios y comunistas y se unieron a los polacos con sus armas. Parecería que la inteligencia humana consciente estaba completamente atontada en esos momentos. Impulsadas por la desesperación, las personas actúan como autómatas, sin importar el peligro, sabiendo que les aguardan cosas peores y especialmente a sus parientes y amigos si se les detecta un intento de deslealtad. El terror puede inducir a las personas a luchar desesperadamente por algo en lo que no creen, pero al final llega un punto de quiebre. Los medios para sembrar el terror en el ejército son los departamentos especiales de la Comisión Extraordinaria y los tribunales revolucionarios. Los métodos de la Comisión Extraordinaria ya se han descrito. En el ejército al que pertenecía mi regimiento, la orden para la formación de los tribunales revolucionarios establecía que se establecerían en cada zona de brigada, estarían compuestos por 3 miembros, y llevarían a cabo investigaciones in situ sobre la insubordinación, la negativa a combatir, la huida o la deserción de unidades completas, como secciones, pelotones, compañías, etc. Las sentencias, incluida la de muerte, se ejecutarían de inmediato. Las sentencias también podrían ser condicionales, es decir, se podría conceder a las unidades culpables la oportunidad de restaurar la confianza mediante una conducta heroica y así lograr la revocación del veredicto. Al mismo tiempo se formarían unidades separadas y especialmente fiables compuestas por individuos seleccionados de unidades estables cuya misión sería reprimir toda insubordinación. Estas unidades seleccionadas también ejecutarían las sentencias de muerte. Desertar del ejército rojo no es difícil, pero si uno vive en una ciudad o cerca de ella, sus familiares pagan. La deserción, al ser lo que los bolcheviques llaman un fenómeno de masa, se combate mediante comisiones especiales para combatir la deserción establecidas en cada ciudad, pueblo grande y en los puestos fronterizos. El número de estas comisiones indica la prevalencia de la deserción. Sus agentes merodean por las afueras de las ciudades, en los cruces de caminos, estaciones fronterizas, etc., recogiendo camiones de heno o revisando debajo de los vagones de ferrocarril.
Si se sabe que un desertor es un desertor, pero no se puede descubrir, se confiscan los bienes de sus familiares y pueden ser arrestados a menos que denuncien su delito o que regrese voluntariamente. El campesinado a veces intenta organizar la deserción. Se colocan piquetes para advertir de la llegada de destacamentos punitivos. En Ucrania, donde los campesinos muestran mayor vigor y capacidad de autodefensa contra los comunistas que en el norte, los aldeanos se organizan en bandas armadas lideradas por suboficiales del antiguo ejército, y mantienen a raya eficazmente a los destacamentos punitivos durante periodos considerables. Llamar a los campesinos a filas es a veces tan difícil que cuando un regimiento se moviliza suele ser enviado al frente en vehículos sellados. Rara vez se distribuyen armas hasta el momento de entrar en combate cuando se coloca una ametralladora tras las tropas inexpertas, y se les advierte que tienen la opción de avanzar o ser atacadas por la retaguardia. Se advierte a los distritos provinciales que toda aldea donde se descubra a un solo desertor será incendiada. Pero aunque se han publicado varias órdenes similares, no conozco ningún caso en el que la amenaza se haya ejecutado. La movilización de los trabajadores urbanos es naturalmente más fácil, pero en este caso también a veces se recurre a subterfugios. En San Petersburgo presencié lo que se anunció como una movilización de prueba. En esa ocasión se les aseguró a los trabajadores que no irían al frente y que la prueba era solo un ensayo para una emergencia. El resultado fue que los aspirantes a reclutas, contentos con unas vacaciones extra y la ración de pan adicional que se otorgaba en tales ocasiones, se presentaron en masa y la movilización de prueba fue un gran éxito. Algunos de los reclutas fueron llevados a la estación Nicolás y se les dijo que saldrían de la ciudad para maniobrar. Imagínense sus sentimientos cuando descubrieron que los habían encerrado en los vagones, los habían enviado de inmediato al frente y los habían lanzado directamente al frente. Se supone que todo hombre del Ejército Rojo debe haber prestado el siguiente juramento. Yo, miembro del pueblo trabajador y ciudadano de la República Soviética, asumo el título de guerrero del Ejército Obrero y Campesino. Ante las clases trabajadoras de Rusia y del mundo entero me comprometo a llevar este título con honor, a estudiar concienzudamente la ciencia de la guerra y, como la niña de mis ojos, a defender la propiedad civil y militar del saqueo y el pillaje. Me comprometo a observar estricta e inquebrantablemente la disciplina revolucionaria y a cumplir sin vacilación todas las órdenes de los comandantes designados por el gobierno obrero y campesino. Me comprometo a abstenerme y a contener a mis camaradas de cualquier acción que pueda manchar y menoscabar la dignidad de un ciudadano de la República Soviética, y a dirigir mis mejores esfuerzos a su único objetivo, la emancipación de todos los trabajadores. Me comprometo al primer llamado del gobierno obrero y campesino a defender a la República Soviética de todos los peligros y ataques de sus enemigos y a no escatimar ni mis energías ni mi vida en la lucha por la República Soviética de Rusia, por la causa del socialismo y la fraternidad de los pueblos. Si con malas intenciones quebranto este solemne juramento, que me toque el desprecio universal y caiga víctima del brazo despiadado de la ley revolucionaria. Muy pocos soldados del Ejército Rojo recuerdan haber prestado este juramento reservado para oficiales o con fines propagandísticos. Si lo prestan los soldados rasos, se lee en voz alta ante batallones enteros, y se les indica cuándo levantar la mano. El método de administración de justicia que siguen los tribunales revolucionarios es primitivo. Los jueces no se guían por reglas, instrucciones ni leyes, sino únicamente por lo que se conoce como conciencia revolucionaria. El hecho de que los jueces sean a menudo analfabetos no afecta el desempeño de sus funciones, pues dado que solo comunistas fervientes son admitidos en estos puestos, su conciencia revolucionaria debe, ipso facto, estar siempre limpia. Las malas prácticas de estos tribunales llegaron a tal extremo que a finales de 1920 los bolcheviques, después de abolir toda la jurisprudencia en las universidades, comenzaron a reclutar de las filas del ejército a todos los que tenían conocimientos técnicos de la ley zarista, ofreciéndoles puestos de especialistas legales, como ya se había hecho con los expertos militares, industriales y agrícolas. Los bolcheviques distinguen minuciosamente entre regimientos, clasificándolos como fiables, semifiables y dudosos. La columna vertebral del ejército está compuesta por regimientos integrados exclusivamente por comunistas convencidos. Estas unidades son conocidas como Regimiento de Hierro, Regimiento de la Muerte, Regimiento Trotsky, etc. Estas unidades han hecho honor a su nombre y luchan con ferocidad desesperada. También se confía en regimientos no rusos, tropas letonas, basquires, chinas, etc., aunque su número no es elevado. Dado que el número total de comunistas es extremadamente reducido, se dividen y distribuyen entre los regimientos restantes en pequeños grupos llamados células.
El tamaño promedio de una célula es de alrededor del 10% de la fuerza del regimiento. Esta organización política del Ejército Rojo con fines de propaganda y control político es su característica más interesante, la que lo distingue de todos los demás ejércitos. Aislados como están los soldados de sus hogares, deshabituados en muchos casos por casi 7 años de guerra de sus ocupaciones normales y visiblemente mejor provistos que los civiles, se cree que los campesinos serán más susceptibles a la propaganda comunista en condiciones militares. El sistema de control político es el siguiente. Junto a la jerarquía de oficiales militares existe una jerarquía correspondiente de miembros del Partido Comunista, pequeña en número, pero dotada de amplios poderes de supervisión. Estas ramas del Partido Comunista extienden sus tentáculos hasta la unidad más pequeña del ejército, y ningún soldado está exento de la omnipresente mirada comunista. El oficial comunista responsable en un regimiento se llama comisario. Los demás trabajadores políticos y constituyen la célula. En mi propia unidad con casi 200 hombres nunca hubo más de media docena de comunistas o trabajadores políticos, y eran vistos con odio y repugnancia por los demás. Su principal deber obviamente era escuchar a escondidas e informar sobre comentarios sospechosos, pero sus esfuerzos no tuvieron mucho éxito porque el comisario, a quien los comunistas reportaban, era un falso comunista y amigo personal de mi comandante. En otros regimientos de San Petersburgo con los que estuve en contacto la situación era diferente. Recuerdo especialmente a un comisario antiguo cerrajero de profesión. Había recibido educación primaria y se distinguía por una extraña combinación de 3 rasgos distintivos: era un comunista ferviente, una honestidad manifiesta y un borracho empedernido. Me referiré a él como el camarada Morozov. Sabiendo que la embriaguez estaba catalogada como un delito indigno de un comunista, Morozov intentó curarse, una hazaña que no debería haber sido difícil considerando que el vodka había sido casi inconseguible desde que el zar prohibió su producción y venta al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pero aún así Morozov recurría al vodka cada vez que tenía la oportunidad. Con motivo de la boda de un amigo suyo, un auténtico especulador en alimentos, invitó al banquete a 2 o 3 compañeros de regimiento, a uno de los cuales conocía bien. Aunque San Petersburgo agonizaba, hubo tal abundancia de delicias en esta comida, y tal variedad de vinos y licores extraídos de bodegas conocidas solo por los especuladores de alto rango, que abastecían a personas importantes como los comisarios. El banquete, que no duró solo una noche sino que continuó al día siguiente. Morozov desapareció de su regimiento durante 3 días enteros, y sin duda habría perdido su puesto, y de haberse filtrado toda la verdad habría sido fusilado, de no ser porque sus amigos juraron que había tenido un accidente. Sin embargo, Morozov no pudo haber sido sobornado con dinero y habría desenmascarado concienzudamente a cualquier especulador que encontrara en su regimiento. Se sintió profundamente arrepentido tras el episodio del banquete de bodas. Pero no fue el desperdicio desmedido de víveres ni su connivencia y participación en las juergas de un especulador lo que remordió su conciencia, sino el hecho de haber incumplido su deber para con su regimiento y solo haber salvado el pellejo disimulando. Su sentido de la justicia era notable para un comunista. En las elecciones al Soviet de San Petersburgo, a las que se presentó como candidato para su regimiento, no solo permitió sino que insistió categóricamente en que la votación fuera secreta. Fue el único caso de votación secreta del que tengo conocimiento. El resultado fue que fue elegido genuinamente por una amplia mayoría, pues aparte de esta justicia bastante inusual, sentía afecto por sus soldados y en consecuencia era popular. Su inteligencia era rudimentaria. Pero un remolino de fortuna lo había llevado a la cima de su poder y, juzgando a los demás por sí mismo, imaginaba que el régimen soviético estaba haciendo por todos lo que había hecho por él. Con un corazón generoso pero una mente débil, le costaba mucho conciliar la actitud despiadada de los comunistas hacia el pueblo con sus propias inclinaciones más afectuosas. Pero el argumento habitual servía para acallar cualquier cuestionamiento interno, que dado que solo los comunistas tenían razón, todos los disidentes debían ser enemigos del Estado y él estaba obligado a tratarlos como tales. Durante las 6 u 8 semanas que tuve la oportunidad de estudiar a Morozov tras su nombramiento como comisario de regimiento, se produjo un cambio perceptible en él. Se volvió desconfiado y menos franco. Aunque apenas habría podido expresar sus pensamientos con palabras, era evidente que la severidad con la que se reprimía cualquier crítica, incluso por parte de comunistas, a las órdenes políticas desde arriba, y la férrea imposición de una disciplina férrea, dentro y fuera del partido, diferían enormemente de la perspectiva de hermandad proletaria que se había imaginado.
Al mismo tiempo solo pudo escapar de estas ataduras convirtiéndose en un enemigo del Estado y finalmente, como todos los comunistas, atribuyó la no realización de sus sueños a las insidiosas maquinaciones de los chivos expiatorios designados por sus superiores, los socialistas no bolcheviques, los mencheviques y los eseristas que debían ser exterminados en masa. Las responsabilidades de Morozov, como las de todos los comisarios, eran importantes. Si bien en asuntos puramente militares estaba subordinado al comandante del regimiento, era responsable de su lealtad y de la disciplina en las filas. Además recaía sobre él la responsabilidad de toda la propaganda política considerada de suma importancia por el gobierno e incluso de la precisión del servicio militar. De hecho, las responsabilidades de un comisario de regimiento son tan grandes que rara vez puede garantizar su propia seguridad sin recurrir al espionaje, la provocación y la denuncia experimental. Incluso Morozov tuvo que recurrir a una estrategia cuestionable de esta naturaleza para prevenir posibles traiciones ajenas de las que habría sido considerado responsable. Tras ser informado por un miembro de su célula de que la conducta de un oficial subalterno suscitaba dudas, se le presentó una acusación puramente ficticia simplemente para ver cómo le afectaría. Se descubrió, como era habitual, que la queja original del trabajador político se debía a puro despecho y nada más lejos de la mente del joven oficial, de carácter apacible, que conspirar contra el todopoderoso comisario. Las denuncias anónimas por escrito contra individuos acusándolos de actividades contrarrevolucionarias son frecuentes, y los comisarios temerosos de su propia seguridad prefieren errar a costa del acusado que arriesgar sus propias posiciones por indulgencia o por una atención excesivamente escrupulosa a la justicia. Existe un grado intermedio entre un líder de célula y un comisario, el guía político. Este último no tiene la autoridad de un comisario pero representa un paso previo a dicha dignidad. Los guías políticos tienen funciones de investigación y control, pero su principal tarea es atraer al mayor número posible de neófitos al Partido Comunista. Todo el poder del gobierno bolchevique se basa en la diligencia, el celo y, cabe añadir, la falta de escrúpulos de estos diversos funcionarios comunistas. Las células reciben ingentes cantidades de instrucciones, panfletos y folletos de propaganda y deben asegurarse de que dicha literatura se distribuya entre las filas y la población local. Se lee poco pues los soldados y campesinos están hartos de la constante repetición de frases propagandísticas trilladas. Originalmente se esperaba que mediante la incesante repetición de palabras como vampiros, burgueses, lucha de clases, capitalistas e imperialistas chupasangres, etc., al menos algunas de las ideas presentadas calaran hondo en la mente de los oyentes y se tomaran como moneda de cambio. Pero los resultados son casi insignificantes. Dice mucho de la inteligencia latente del campesino y obrero ruso que a pesar de todo los miembros del partido no superen el 500.000, la mitad de los cuales serían cualquier cosa menos comunistas si pudieran. Los folletos de propaganda se utilizan principalmente para envolver arenques y hacer cigarrillos, ya que la mahorca, el tabaco con sabor a pimienta, todavía se distribuye en pequeñas cantidades. El único resultado positivo que se ha obtenido con la propaganda mencionada es incitar al odio y la venganza contra todo lo burgués. La palabra burgués es tan ajena al ruso como al inglés y la concepción que el soldado ruso promedio tiene de burgués es simplemente todo aquello que supera su comprensión. Pero al asociar hábilmente la idea de burgués con la de opulencia y tierras, los agitadores bolcheviques la han explotado enormemente. Sin embargo, incluso esto ha sido menos profundo de lo que cabría esperar considerando el esfuerzo invertido. La propaganda a gran escala solo es posible en las ciudades, y en el ejército y al fin y al cabo el ejército representa solo un porcentaje muy pequeño del campesinado. La gran mayoría de los campesinos se sienten como en casa en sus pueblos y la propaganda y la administración bolcheviques no llegan más allá de una zona limitada a ambos lados de la escasa red ferroviaria rusa. Toda organización comunista en Rusia debe presentar informes periódicos a la sede central sobre el progreso de sus labores. Huelga decir que por temor a la censura dichos informes se redactan invariablemente de la manera más favorable posible. Esto ocurre especialmente en el ejército. Si el número de miembros de una célula no aumenta, se le preguntará al comisario supervisor o al guía político la razón. Será criticado públicamente por falta de energía, y a menos que su labor fructifique corre el riesgo de ser rebajado a un puesto inferior. Por lo tanto, a los funcionarios comunistas les interesa persuadir o incluso obligar a los soldados a unirse al partido. Las estadísticas proporcionadas se recopilan en la sede central y se publican resúmenes. Según estas estadísticas, el Partido Comunista cuenta con poco más de 500.000 de miembros de los 120 o 130 millones de habitantes de la Rusia soviética.
Otra característica del Ejército Rojo que merece la pena destacar es el grupo de organizaciones conocidas como comités de cultura e ilustración que son encargados de entretener e ilustrar a los soldados. Al tener un carácter en parte educativo, la colaboración de no comunistas en estos comités es indispensable, aunque el rígido control comunista imposibilita la libre participación de los intelectuales. También hay escasez de libros. Un departamento del cuartel general en el que Máximo Gorki está interesado se ocupa de la publicación de obras científicas y literarias, pero comparado con la avalancha de literatura propagandística, el trabajo de su departamento es nulo. Los comités de cultura e ilustración organizan conferencias sobre temas científicos, representaciones teatrales, conciertos y proyecciones de cine. Los entretenimientos consisten principalmente en la representación de obras proletarias, escritas por encargo del departamento de propaganda. Desde el punto de vista artístico, estas obras son pésimas, son absurdas atrocidades bolcheviques. Pero su punto fuerte es que representan la lucha de clases bajo una luz vívida y escabrosa. Como nadie iría a verlas, se intercalan otras obras, generalmente farsas, o piezas musicales, para atraer la atención. En los intermedios a veces se reproducen discursos propagandísticos de Lenin, Trotsky, Zinoviev y otros reproducidos en gramófonos. Se han creado escuelas de lectura y escritura en algunos comités de formación cultural. En mi regimiento no teníamos comité de cultura e instrucción. Al ser innecesarios para fines de control, no eran tan universales como las células, pero dependían en cierta medida de la iniciativa del comisario para su establecimiento. Sin embargo, al vivir la mayor parte del tiempo en San Petersburgo, entré en contacto a través de amigos con otros regimientos y asistí a los espectáculos organizados por los comités de cultura e instrucción hasta que me aprendí casi de memoria los discursos de propaganda, que siempre eran los mismos. Permítanme describir una de esas reuniones. Fue en el regimiento del cual Morozov era comisario. En esta reunión en particular debía haber actuado como acompañante aficionado, y lo habría hecho si una de las cantantes de un teatro de San Petersburgo no hubiera traído inesperadamente a una profesional. El organizador de este espectáculo, aunque tuvo una participación limitada, merece una mención. Como marinero de unos 20 años se diferenciaba mucho de sus compañeros. No era feo, era poco inteligente pero honesto y ocupaba el puesto de presidente del comité de pobres de una casa donde yo era un visitante habitual. Me referiré a él como el camarada Rykov. Al igual que Morozov, el camarada Rykov solo había tenido una educación elemental y desconocía por completo la historia, la geografía y la literatura. Para él la historia provenía de Karl Marx, a quien le enseñaron a considerar como los israelitas a Moisés. Su concepción de la geografía se limitaba a una división de la superficie terrestre en roja y no roja. La Rusia soviética era roja, los países capitalistas de los cuales creía que había muy pocos eran blancos. Y blanco era un adjetivo tan odioso como burgués. Pero los instintos de Rykov no eran menos acertados y fue con un genuino deseo de mejorar la suerte del proletariado que se unió al partido. Bajo el régimen zarista había sufrido maltratos. El camarada Rykov había visto a sus camaradas intimidados y oprimidos. Los primeros meses de la revolución habían sido demasiado tempestuosos, especialmente para los marineros y las fuerzas en juego demasiado complejas como para que un hombre de la talla de Rykov comprendiera las causas subyacentes al fracaso del gobierno provisional. Para el camarada Rykov, el gobierno soviético personificaba la revolución misma. Unos cuantos lemas como dictadura del proletariado, tiranía de la burguesía, capitalismo de rapiña y emancipación soviética dominaban por completo su mente, y le parecía indiscutiblemente justo que la definición de estos términos se dejara en manos de los grandes que los habían concebido. Por ello el camarada Rykov, como la mayoría de los comunistas, era completamente ciego a las inconsistencias. El camarada Rykov no intentó debatir sobre política, especialmente sobre política exterior, de la que tanto habla el resto del mundo. El camarada Rykov aceptó sin vacilar las instrucciones de los que sabían. Nunca se preguntó por qué el partido era tan pequeño y atribuyó el descontento popular a la perniciosa agitación de mencheviques y socialrevolucionarios que no eran más que monárquicos disfrazados. El camarada Rykov era el tipo de hombre que los bolcheviques se esforzaban al máximo por atraer al Partido Comunista. Tenía 3 recomendaciones supremas: era un trabajador incansable, sus genuinas buenas intenciones servirían para popularizar el partido y nunca pensó. Son los pensadores independientes los que los bolcheviques no pueden tolerar. El camarada Rykov, como buen comunista, aceptaba el dogma propuesto desde arriba, y ese era el alfa y el omega de su credo. Pero cuando se trataba de hacer algo para mejorar la suerte de sus compañeros y de paso guiarlos hacia el verdadero camino comunista, el camarada Rykov estaba ahí para todo.
En otros ámbitos, habría sido un trabajador ideal de la Asociación Cristiana de Jóvenes o del Ejército de Salvación, y no era de extrañar que fuera tan solicitado cuando se trataba de divertir o entretener a los soldados. La sala estaba decorada con banderas rojas. Adornaban las paredes retratos de Lenin, Trotsky, Zinoviev y por supuesto de Karl Marx envueltos en banderines rojos y laureles. Sobre el escenario colgaba una tosca inscripción pintada en cartón: «Viva el poder soviético». Otras inscripciones similares como «Proletarios de todos los países, uníos y viva la revolución mundial» se extendían por todas partes. El público estaba compuesto por el regimiento y numerosos invitados. El público se sentó en tribunas de madera e hizo caso omiso de la orden de no fumar. El espectáculo comenzó con el canto de la Internacional, el himno de la Revolución Mundial. La música de esta canción es tan poco rusa, átona, banal y aburrida como cualquier otra. Escuchar su repetición incesante en cada ocasión no es la menor de las aflicciones que el pueblo ruso se ve obligado a sufrir bajo la actual situación. Al compararla con las nobles melodías del antiguo himno nacional o con el requiem revolucionario, la Internacional evoca la imagen de una hierba abominable que sobresale en medio de un jardín de hermosas y fragantes flores. La Internacional fue cantada con energía por aquellos del público que conocían la letra, y el acompañante compensó con grandilocuentes florituras pianísticas el silencio de los que no la conocían. Nada podría haber ofrecido un contraste más notable que el tema que siguió. Se trataba de un cuarteto sin acompañamiento compuesto por 4 soldados que cantaban varias canciones populares rusas y una o dos compuestas por el líder de los 4. Quien no haya escuchado a los campesinos rusos cantar para acompañar sus bailes en la plaza del pueblo una tarde de verano no podrá comprender con exactitud lo que significó para estos soldados campesinos encerrados en sus cuarteles oír sus canciones reinterpretadas. Los cantantes habían ensayado con esmero y la ejecución fue excelente. El entusiasmo que despertaron fue desbordante y fueron llamados una y otra vez. Probablemente habrían continuado sin parar si el maestro de ceremonias no hubiera anunciado que debían seguir con el programa. El contraste entre el bolchevismo y el rusismo nunca se habría ilustrado de forma más contundente que con este accidente de que la Internacional fuera seguida de canciones populares rusas. La primera era una interpretación en sonido de toda la monotonía y desapacible fealdad del supuesto régimen proletario. La segunda era una interpretación en música de los anhelos no expresados del alma rusa que aspiraba a cosas sobrenaturales, a cosas bellas, a cosas espirituales. Siguió una selección de canciones y romances interpretados por una cantante de uno de los teatros de comedia musical, y entonces el maestro de ceremonias se levantó. El trabajo de agitador profesional es codiciado en la Rusia roja. Un buen agitador es considerado un funcionario muy importante y recibe un salario alto. Formado en sus argumentos y fraseología en las escuelas de propaganda de las capitales, no tiene más que hablar tan alto, y con tanta frecuencia como le es posible, simplemente embelleciendo sus discursos para hacerlos contundentes y, si es posible, atractivos. El agitador no requiere lógica ni por consiguiente cerebro, pues está protegido contra las interrupciones del sistema bolchevique de denunciar a los oponentes políticos como enemigos del Estado y encarcelarlos. Así pues, todo el arsenal de un agitador profesional consiste en palabras, 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 y cuantas más tenga, mejor para él. El joven que subió al escenario y se dispuso a arengar al público tenía 19 años, antecedentes penales y poseía rasgos hebreos pronunciados. Su tez era brillante, su nariz aguileña, su boca pequeña y sus ojos parecían los de un ratón. Su discurso consistió en las exhortaciones habituales a luchar contra los terratenientes blancos. Fue violento en su denuncia de los aliados y de todos los socialistas no bolcheviques. Su discurso concluyó de forma similar a esto. Así que, camaradas, ya ven que si nos rendimos ante los blancos, todas sus tierras volverán a los terratenientes, todas las fábricas a los ricos, y serán aplastados de nuevo bajo el yugo de los banqueros, sacerdotes, generales, terratenientes, policías y demás mercenarios asesinos de la tiranía burguesa. Los esclavizarán y se enriquecerán a costa de ustedes, sus esposas y sus hijos. Solo nosotros los comunistas podemos salvarlos de la furia sangrienta de los demonios blancos. Defendamos a la ciudad de San Petersburgo hasta la última gota de nuestra sangre. Abajo los chupasangres imperialistas ingleses y franceses. ¡Viva la Revolución Mundial Proletaria! Tras finalizar su discurso le indicó al acompañante que comenzara la Internacional. Luego siguió otro extraño contraste, uno de esos fenómenos peculiares que suelen encontrarse en Rusia, incluso en el Partido Comunista.
Un individuo modesto, nervioso y de aspecto afable a quien yo no conocía, y que tan diferente del orador anterior como el agua del fuego pronunció un discurso extrañamente serio insistiendo en la necesidad de la autoeducación como único medio para restaurar la decadencia de Rusia. Ante la admisión de la decadencia, el maestro de ceremonias levantó la vista con disgusto. Había cantado las glorias de la Administración Roja y las hazañas del Ejército Rojo. No bastaba, dijo el orador, con que Rusia hubiera conquistado el preciado poder soviético, sino que hasta que el pueblo no saliera del abismo de la ignorancia no podría aprovechar sus beneficios. Las masas de Rusia, instó, deberían ponerse a trabajar con ahínco para elevarse cultural y espiritualmente a fin de prepararse para la gran tarea que estaban llamadas a realizar, es decir, lograr la emancipación de los trabajadores de todo el mundo. No se cantó la Internacional al concluir. Había demasiada sinceridad en su discurso y los acordes rimbombantes de esa melodía habrían quedado lamentablemente fuera de lugar. El resto del programa consistió en 2 representaciones teatrales interpretadas por aficionados. La primera era una comedia ligera y la segunda era una serie de cuadros propagandísticos que representaban la repentina emancipación del trabajador por el poder soviético anunciada por un ángel vestido de rojo. En uno de ellos el camarada Rykov participó con orgullo. En el cuadro final se vio al ángel rojo custodiando a un obrero sonriente y su familia a un lado, y a un campesino sonriente y su familia al otro, mientras se invitaba al público a ponerse de pie y cantar la Internacional. No existe inteligencia política consciente en los comités de cultura e ilustración. Ni siquiera bajo la férrea disciplina del partido puede existir. Todos los agitadores comunistas repiten como loros los epítetos y eslóganes dictados desde arriba. Sin embargo, a pesar de su crudeza y parcialidad, estos comités cumplen una función positiva en el Ejército Rojo. Mediante el entretenimiento se ha frenado la brutalidad de la soldadesca y se ha promovido la alfabetización. Si fueran apolíticos y estuvieran dirigidos por personas inteligentes con el único objetivo de mejorar la mentalidad de las masas, podrían convertirse en un verdadero instrumento para el fomento de la educación y la cultura. Actualmente a menudo resultan grotescos. Pero al representar una tendencia ascendente, los comités de cultura e ilustración constituyen un grato contraste con la mayoría de las instituciones bolcheviques. Nuestro estudio de las características esenciales del Ejército Rojo está ahora completo y puede resumirse de la siguiente manera. El Ejército Rojo es una maquinaria militar con todos los atributos de otros ejércitos, pero con una terminología diferente. Se decía que su fuerza a finales de 1920 rondaba los 2 millones, pero probablemente sea una exageración. Una organización concomitante de aproximadamente 1/10 del tamaño del Partido Comunista permea a todo el ejército. Esta organización sujeta a los expertos militares a las decisiones puramente militares. Esta organización tiene poderes absolutos de control político y administrativo. Esta organización está complementada por departamentos especiales de la Comisión Extraordinaria, tribunales revolucionarios y comisiones especiales para combatir la deserción. Existe una red de organizaciones propagandísticas controladas por los comunistas llamadas Comités de Ilustración Cultural, cuyo objetivo es el entretenimiento y la educación de los soldados. Aunque el pueblo ruso es dócil, la maquinaria que se ha construido en el Ejército Rojo sigue siendo un monumento a la voluntad inflexible y la determinación despiadada de su líder Trotsky. Su desarrollo ha sido rápido y quizás aún no esté completo. Trotsky lo convertiría en un instrumento absolutamente desalmado, sin voluntad y obediente al que podría aplicar para cualquier fin que le pareciera conveniente. A menos que aparezca un líder popular, el ejército es de Trotsky mientras pueda alimentarlo. Hay quienes desde hace tiempo creen que un golpe militar interno es inminente, organizado por generales veteranos como Brusilov, Valuev, Ratel, Gutov, Parsky, Klembovsky y otros, cuyos nombres se asocian con los más altos cargos militares de la Rusia soviética. 3 factores impiden el éxito temprano de dicho golpe. Primer factor, la experiencia de conspiraciones internas demuestra que es casi imposible conspirar contra la Comisión Extraordinaria. Segundo factor, el recuerdo de las administraciones blancas aún está demasiado fresco en la mente del soldado raso. Tercer factor, estos generales padecen el mismo defecto que Alexander Kolchak, Anton Denikin o Piotr Urangel, no son políticos y no tienen un programa concreto que ofrecer al pueblo ruso. La popularidad local de líderes campesinos como Néstor Balaovich en Bielorrusia y Néstor Magno en Ucrania, quienes denuncian a bolcheviques, zares y terratenientes por igual, demuestra que si se encontrara un hombre más grande que ellos para despertar la imaginación del campesinado a escala nacional, el ansiado levantamiento campesino nacional podría hacerse realidad.
Hasta que surja tal figura no debemos buscar la decadencia del bolchevismo en presiones externas ni en conspiraciones militaristas internas, sino en las propias entrañas del Partido Comunista. Dichas señales ya están saliendo a la luz e indican, tarde o temprano, acontecimientos catastróficos a menos que la decadencia sea prevenida, por lo que Józef Piłsudski, el presidente socialista de la República de Polonia, prevé como una posibilidad. Józef Piłsudski pasó muchos años exiliado en Siberia por la agitación revolucionaria contra el zar y conoce Rusia a la perfección. Józef Piłsudski prevé la posibilidad de que toda la población rusa enloquecida por el hambre, la enfermedad y la desesperación pueda acabar levándose y abriéndose paso hacia Europa occidental en una búsqueda frenética de alimento y calor. Tal punto no se alcanzará mientras el campesino, desafiando con éxito a la administración bolchevique, continúe produciendo lo suficiente para sus propias necesidades. Sin embargo, basta con algún severo estrés de la naturaleza como las sequías que periódicamente azotan el país para reducir a la gente a esa condición. ¿Habrá algo capaz de detener tal avalancha? Si alguna vez comienza, la aplanadora rusa, tan ansiada en su momento, se habrá convertido finalmente en una terrible y devastadora realidad.